Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir nuestro ratito de oración, como hacemos cada día. Hoy leemos un pasaje que está casi al final del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. La primera vez que Pedro y otros discípulos habían escuchado esta invitación de Jesús: sígueme o síganme, según los otros evangelios, Juan no nos lo cuenta así, pero Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan que fue a orillas del lago, estaban en sus tareas y Jesús les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Lucas se detiene un ratito más en esta situación y nos cuenta que estaban los discípulos intentando pescar, que no les iba bien, Jesús les da una orden y a raíz de eso obtienen una gran pesca. Hago toda esta memoria porque esto que nos cuenta Juan sucede también después de una pesca milagrosa a orillas del lago, con Jesús ya resucitado, ¿no? Algunos años después de aquella situación, de aquel primer encuentro en el cual Pedro confiesa: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, y Jesús igual lo elige para ser pescador de hombres. Después de todo el camino hecho con Jesús, de haberlo escuchado, de haber visto los signos que Jesús hacía, y en particular me detengo en Pedro, después de haberlo negado 3 veces en la noche de la pasión. Jesús se aparece, sucede la pesca milagrosa y otra vez hay un diálogo, uno diría íntimo, entre Jesús y Pedro. Y en esta oportunidad Jesús le ofrece a Pedro la posibilidad de sanar las 3 negaciones con 3 confesiones del amor. Pedro se había confesado pecador. Pedro, a lo largo del tiempo al lado de Jesús, fue experimentando que eso era así. Pedro, la noche del juicio y de la pasión de Jesús, experimenta lo más profundo de su capacidad de pecado. 3 veces dice que no conoce a Jesús. Y este Pedro entonces ahora se encuentra con esta oportunidad de sanar aquella negación con 3 confesiones de amor, donde Jesús veladamente le hace ver que no confía, o digámoslo de una manera más suave, Jesús no necesita los méritos de Pedro, Jesús no necesita las virtudes de Pedro ni sus capacidades. Jesús lo que necesita para confiar su rebaño es a quien lo ame. Entonces esta invitación a sanar aquellas 3 negaciones es también una manera de mostrarle a Pedro qué es lo esencial, dónde está lo esencial. Tiene que conducir el rebaño que Jesús ahora le está confiando, conociéndolo, sabiendo de sus debilidades. Para conducir ese rebaño hace falta amar a Jesús. Los que estudian mucho la Biblia, los textos originales en griego, dicen que hay como una debilidad en las respuestas de Pedro, casi como si Jesús le preguntara: ¿me amas? Y Pedro le respondiera algo así como: sí, tengo afecto por vos, o te quiero, una cosa un poco más pobre que la que parece Jesús estar esperando. Algunos dicen que es porque no se quiere sentir más que los demás. Decir sí, te amo más que los demás es un poco pretencioso probablemente.
Pero en todo caso, podríamos decir también que lo que está faltando ahora, en este momento preciso, es la fuerza del Espíritu Santo. Recién están viendo los discípulos y tratando de entender que Jesús realmente resucitó, todavía no recibieron el Espíritu que los va a fortalecer. Jesús le anticipa a Pedro con esta expresión de que cuando sea viejo lo llevarán a donde no quieras. Dice Juan, de esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Jesús le anticipa a Pedro que de algún modo va a ser capaz de dar la vida, finalmente, de dar la vida por Jesús. Pero antes de eso, en muchas oportunidades vamos a ver a Pedro muy comprometido con el anuncio de la resurrección de Jesús, que a veces incluye también la denuncia a quienes lo crucificaron injustamente, la culpa de quienes llevaron a Jesús a la cruz. Y Pedro valientemente lo delata. Es un lindo texto, un lindo encuentro de Jesús con Pedro, donde uno puede sentir una vez más cada uno de nosotros haber sido llamados, haber sido conocidos por Jesús, incluso poder reconocer con humildad no haber sido a veces capaces de estar a la altura de la invitación de Jesús, incluso habernos apartado de Él, y ver que Jesús simplemente lo que necesita es que lo miremos cara a cara y le digamos, Señor, tú sabes que te amo, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras pequeñeces. Es difícil, a lo mejor decirle a Jesús esto porque exigiría un montón de actitudes que a veces nos cuesta tener, pero mirarlo a Jesús y decirle, Señor, yo te amo realmente. A lo mejor necesitamos decirle, Señor, me gustaría amarte, o me gustaría amarte más. Probablemente el Espíritu Santo nos inspirará el modo de encontrarnos hoy con Jesús y renovar nuestro amor a Él, reconociendo que aún conociéndonos, a pesar de que nos conoce nuestras riquezas y nuestras pobrezas, Jesús nos sigue invitando a seguirlo, nos sigue invitando a ser testigos, cada uno a su modo, de su resurrección y de su vida. Muy cerquita ya de la fiesta de Pentecostés, en una situación muy particular que nos toca otra vez vivir en nuestro país, pidamos con mucha fuerza al Espíritu, que nos dé el calor del corazón de Jesús, que fortalezca el amor que nos hace capaces de sobrellevar las cosas difíciles y de sostener a quienes lo necesitan y están a nuestro lado. Pidamos confiados la fuerza de este Espíritu que nos haga crecer en el amor a Jesús y en todo caso, o como consecuencia de este crecimiento y de este amor verdadero, crecer en la comunión entre nosotros, una comunión que tanta falta nos hace. Que la tenemos, pero tenemos que hacerla crecer todavía y cada día un poquito más. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.